Hablando de asesinatos civiles, lo que se hizo con Julio Iglesias de la Cueva es de las cosas más viles que yo he visto en mi vida. Es un asesinato civil en toda regla. Con estas palabras incendiarias estallaba la tensión en el plató, dejando claro que esto ya no es una simple disputa de prensa rosa. No. Esto ha escalado a un nivel de conflicto total donde las caretas se han caído. Estamos ante una persecución implacable donde se acusa a un medio de comunicación de publicar mentiras a sabiendas, de utilizar actrices para montar testimonios falsos y de intentar destruir, piedra a piedra, la reputación del artista más internacional que ha dado España. El diario.es publicó las informaciones a sabiendas de que eran falsas. Es que van a asesinar civilmente a la gente. Bueno, ellos dicen que no, que llevaban una información trabajada perdona, durante mucho tiempo. Utilizaron actrices para hacer de testigos. El entorno de Julio Iglesias les dejó muy claro que era falso porque... El conflicto ha saltado de los titulares a los tribunales, y lo que viene ahora es una batalla legal que podría terminar con directivos de prensa en prisión y una vicepresidenta del gobierno sentada ante el Tribunal Supremo. El gigante ha despertado, y no viene a pedir perdón, viene a por todas. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto de no retorno? La trama es oscura y tiene múltiples capas que vamos a ir desgranando. En el centro de la diana está Julio Iglesias, el hombre que ha vendido 300 millones de discos, el mito viviente que ahora se ve envuelto en una red de acusaciones de una gravedad extrema. ¿No? El verdadero Julio Iglesias, el cantante más internacional de España, el que ha vendido 300 millones de discos y al que intentaron difamar desde un medio de comunicación. Pues bien, Julio Iglesias puso unas demandas de conciliación que terminaron sin aveniencia y ahora no ha decidido dar marcha atrás, sino que ha decidido poner toda la carne en el asador y querellarse por injurias y calumnias con gran publicidad contra este medio de comunicación que difundió las informaciones, y también ha puesto una demanda por intromisión al honor en el Tribunal Supremo contra Yolanda Díaz. Todo comenzó con una serie de reportajes que pretendían destapar lo que ocurría tras los muros de sus mansiones. Pero lo que la defensa del cantante denuncia es una campaña orquestada de descrédito, una auténtica trama de cloacas mediáticas diseñada para hundir su trayectoria profesional y personal. La tensión es máxima porque no hablamos solo de palabras al aire. Se han presentado querellas penales. Sí, han oído bien, penales. Esto significa que ya no se trata solo de dinero, sino de posibles penas de cárcel para quienes, según el entorno de Iglesias, habrían cruzado todas las líneas rojas de la ética y la legalidad. Como un montaje periodístico, dice que no puede encontrar amparo, lo que habéis publicado, vuestra investigación, en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución. La Constitución blinda el derecho a la información y creo que esta información que publicamos en el diario.es, esta investigación y serie de reportajes cumple sobradamente con los requisitos legales de verificación y de contrastación que te exige el Constitucional y la jurisprudencia antes de publicar. ¿Es una investigación legítima o un montaje coordinado para destruir a un símbolo? La respuesta a esta pregunta está dividiendo al país. Entremos en el desarrollo de esta trama mafiosa. Los difamadores de esta historia, según la narrativa que surge de la defensa de Julio, habrían operado con una sangre fría aterradora. Se señala directamente a eldiario.es y a su director, Ignacio Escolar, como los arquitectos de un relato difamatorio que ha durado años. La acusación es demoledora. Habrían construido una patraña utilizando testimonios que no se sostienen. Se habla de la existencia de mensajes de WhatsApp que desmontarían por completo la versión de las supuestas víctimas. Mensajes donde esas mismas mujeres, años después de los presuntos hechos, se deshacían en elogios hacia Julio, llamándolo el mejor jefe y asegurando que lo amaban. Estaban los célebres WhatsApp que yo he enseñado aquí en reiteradas ocasiones de las presuntas, presuntas no, las mujeres que no fueron violadas, pero que decían que les había violado Julio Iglesias 2 años después de las violaciones y 1 año después de las violaciones, diciendo que querían a Julio, que era el mejor jefe que habían tenido en su vida, que lo querían, que lo amaban, que les había respetado, que era maravilloso. Hombre, no cuadra, ¿no? Era una patraña. La contradicción es absoluta. Si estas pruebas son reales, estaríamos ante uno de los montajes periodísticos más escandalosos de la democracia. Pero la trama se vuelve aún más retorcida. Entra en escena la cómplice política,
Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno, utilizando el altavoz de la televisión pública y sus redes sociales, no dudó en señalar a Iglesias, atribuyéndole conductas de abusos sexuales y explotación laboral cuando ni siquiera había un proceso judicial abierto contra él. Es la justicia del tuit, el juicio sumarísimo en el prime time de Televisión Española, ignorando la presunción de inocencia de un ciudadano para ganar rédito político. ¿Por qué contra la vicepresidenta del Gobierno? Pues porque Yolanda Díaz lo que hizo fue difamarle precisamente utilizando el altavoz de Televisión Española y también a través de redes sociales. Ella no se retractó de sus palabras y Julio Iglesias no está para que una vicepresidenta del Gobierno de España le difame, con lo cual le pide 50.000 euros, que se retracte y que se abra un juicio ordinario en el Tribunal Supremo porque ella está aforada. Julio Iglesias no ha tenido otra opción que llevarla ante el Tribunal Supremo, pidiendo una indemnización de 50.000 euros. Y aunque algunos piensen que es poco, el mensaje es claro. Cierren el pico antes de criticar sin una sentencia firme. Igual que antes estábamos hablando que a veces las revistas se lanzan a publicar cosas que están rayando lo que es legal porque les compensa pagar la multa, o las televisiones, lo sabemos, les compensa tocar determinados temas porque les compensa. Pues que no compense. Que hablar de una persona mal y sin fundamento no compense. Que 50.000 euros se juntan entre el partido y 4 personas más. No, que fuera ejemplarizante. Igual que ha sido ejemplarizante lo de algunos artistas que ya se han encargado de poner en primera línea. Claro. Y en ese sentido no es una cuestión de generosidad, es una cuestión de decir, no, es que hablar de una persona no cuesta 50.000 euros. Claro. Destruir la reputación de una persona no cuesta 50.000 euros, cuesta $500.000 euros y ahora usted lo va a pagar. Es un aviso a navegantes para que los políticos entiendan que difamar no puede salir gratis. Mientras tanto, en el otro bando, Ignacio Escolar se defiende con uñas y dientes. Asegura que su investigación es sólida, fruto de 3 años de trabajo y de hablar con más de una docena de extrabajadoras. Habla de pruebas de enfermedades venéreas, de exámenes de VIH y gonorrea impuestos a las mujeres en las mansiones del cantante. Este es un trabajo de 3 años. Empezamos en enero de 2023 y publicamos en enero de 2026. Hablamos con más de una docena de extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias. Contrastamos documentación también, por ejemplo, esas pruebas de enfermedades venéreas que pasaban estas mujeres, las mujeres y no los jardineros, eran las chicas a las que se hacía una prueba para ver si tenían VIH o gonorrea. La crudeza de los detalles es espeluznante. Escolar se ratifica y afirma que tienen las pruebas para demostrar que no se inventaron nada, enfrentándose ahora a la posibilidad real de ir a prisión por delitos de injurias y calumnias con publicidad. Y también, antes de publicar, como no podía ser de otra manera, estuvimos 11 días intentando recabar la versión de Julio Iglesias a través de llamadas telefónicas, correos, burofaxes. Hicimos 80 intentos a través de distintas personas de su entorno y directamente en sus distintas casas, y no quiso contestar. La querella que nos ha publicado, además, que nos ha hecho llegar, es una querella por lo penal, a diferencia que la demanda contra Yolanda Díaz. En el caso de los periodistas del diario.es, 4 compañeros y yo, nos piden condenas por delitos que tienen condenas de prisión. O sea, nos acusan de 3 delitos que tienen posibles condenas de cárcel. No viene por lo civil, sino viene por lo penal contra nosotros. Y desde luego nosotros nos ratificamos en la información y vamos a demostrar ante los tribunales que hicimos nuestro trabajo de contraste y verificación y que no nos inventamos nada, por supuesto. Es un duelo a muerte entre la libertad de información y el derecho al honor, donde uno de los dos va a salir muy mal parado. Pero atención, porque aquí viene la revelación que podría cambiar las reglas del juego y borrar del mapa a quienes han osado atacar al mito. Se está preparando una pericial para cuantificar los daños de imagen a nivel internacional, y las fuentes judiciales ya advierten. La cifra que Julio Iglesias va a reclamar a eldiario.es va a ser millonaria en España. Pero es que además la defensa de Julio Iglesias ya está preparando una pericial para cuantificar los daños de que ha supuesto toda esta información, y cuando tengan la pericial será la cantidad que le vayan a reclamar al diario.es. Ya nos avanzan fuentes judiciales que va a ser una cantidad millonaria en España. Pero lo peor para el medio de comunicación no es eso. Lo que realmente podría suponer el fin de este diario es la sombra de la justicia de Estados Unidos.
Julio Iglesias estaba negociando acuerdos en aquel país, y si la demanda se traslada allí, donde las condenas por mentir de forma bellaca no son de 50.000 euros, sino de millones de dólares, el medio tendría que cerrar en menos de un año. ¿Ha denunciado también a Univisión? Eso estaba por llegar, claro, es que lo quería añadir. Lo mejor que le puede pasar al diario.es es que todo se quede en el ámbito de la justicia española, porque si va a Estados Unidos, que es donde Julio Iglesias estaba negociando un acuerdo extrajudicial con Univisión, pero si el tema fuera a Estados Unidos, el diario.es tiene que cerrar, vamos, en un año está cerrando, sí, porque allí las condenas por mentir de forma tan bellaca no son de 50.000 euros, son de 2, 3 o 4 ceros más. Que las demandas por daño se disparan, sí. Pero vamos, exponencialmente. Estamos hablando de la destrucción económica total de la empresa editora. La soberbia de creerse intocables podría haberles llevado a un precipicio del que no hay retorno. Y ahora la pregunta queda en el aire y la indignación recorre las redes. ¿Estamos ante un valiente ejercicio periodístico que busca justicia para mujeres silenciadas o ante una maquinaria de fango diseñada para asesinar civilmente a un ídolo por intereses ocultos? ¿Debería una vicepresidenta del gobierno ser más prudente antes de lanzar acusaciones tan graves en televisión? La polarización es total. Para unos, Julio es la víctima de una cacería ideológica. Para otros, el diario solo cumple con su deber de informar. ¿Crees que veremos a periodistas en la cárcel por este caso o que Julio Iglesias logrará cerrar el periódico que se atrevió a investigarlo? Queremos leerte. Deja tu comentario abajo y abre el debate. Esto es solo el principio de la batalla final.